Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el podcast de emergencias y urgencias. Mi nombre es Germán González. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de emergencias y urgencias. Mi nombre es Germán González. En este episodio vamos a hablar de algo que puede pasar en un segundo, el ahogamiento por inmersión. Te vamos a contar cómo prevenirlo, cómo reconocer una emergencia en el agua y sobre todo, cómo responder para marcar la diferencia. Porque disfrutar el agua es seguro cuando sabemos cómo hacerlo. Te invito a que me apoyes con un me gusta y te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Recordá que podés escuchar los episodios anteriores donde hablamos de temas que pueden ayudarte. Tu participación nos impulsa a seguir creando contenido útil, claro y confiables para todos. Sumate a la comunidad de emergencias y urgencias podcasts. Actualmente en Argentina no existen estadísticas oficiales actualizadas y centralizadas sobre casos de ahogamientos por inmersión. Los datos disponibles provienen de diversas fuentes como asociaciones de guardavidas, medios de comunicación y registros parciales del Ministerio de Salud, lo que genera una falta de homogeneidad y un posible subregistro. Esta ausencia de información sistematizada dificulta el análisis epidemiológico y la implementación de políticas públicas efectivas de prevención. Las fuentes consideradas: el Ministerio de Salud de Nación de Argentina en el 2021, 281 muertos por ahogamiento. En el 2019 murieron 311 personas por ahogamiento por inmersión en Argentina. De esas 64 eran menores de 5 años. Cada 31 horas muere una persona por ahogamiento accidental. De esas muertes, en el año 2021, 108 correspondieron a menores de 19 años. Los menores de 1 a 5 años son un grupo muy vulnerable. En particular, los niños de 1 y 3 años están en riesgo elevado. La ausencia de registros oficiales actualizados dificulta conocer con exactitud la magnitud del problema. Aunque todo indica que el ahogamiento sigue siendo una causa relevante de muertes prevenible, especialmente en niños, adolescentes y varones jóvenes. Y el ahogamiento en Estados Unidos causa más de 4.000 muertes al año. El ahogamiento sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable en todos los grupos de edad, pero es una epidemia entre los niños. La Organización Mundial de la Salud estima que se produjeron aproximadamente 236.000 muertes en el 2019 por ahogamiento, lo que representó el 7% de todas las muertes relacionadas con lesiones a nivel mundial, lo que lo convierte en la tercera causa principal de muerte por lesiones no intencionales. Esta estadística probablemente subestima la carga global real de ahogamiento, ya que no incluye muertes no fatales, ahogamientos o muerte por ahogamiento por inundaciones, suicidios u homicidios. Además, en muchos países de ingresos medios y bajos, los pacientes pueden morir ahogados y nunca llegar al hospital. Actualmente, el ahogamiento se definía como el resultado por el cual los mamíferos que respiraban aire morían debido a la inmersión en un líquido. Ahora entendemos el ahogamiento como un proceso, no como un resultado. Históricamente se utilizaron múltiples términos modificadores, incluidos ahogamiento seco, ahogamiento húmedo, ahogamiento secundario, ahogamiento retardado y casi ahogamiento. Ninguno de estos términos tiene una definición médica universal o aceptada, particularmente en contextos culturales e internacionales. La definición actualizada adaptada en el Congreso Mundial sobre Ahogamiento en el 2002 establece que el ahogamiento es el proceso de deterioro respiratorio como resultado de la inmersión o inmersión en un medio líquido, generalmente agua. Siempre ha existido el deseo de definir y clasificar a aquellos pacientes que fueron sumergidos, pero inicialmente sobrevivieron para luego morir.
Los esquemas de clasificación basados en la salinidad o la presencia de agua en los pulmones en la autopsia distraen la fisiopatología primaria y la vía final común del ahogamiento, es decir, la anoxia cerebral. El proceso de ahogamiento comienza con un deterioro respiratorio. Cuando las vías respiratorias de las personas descienden por debajo de la superficie del agua, inmersión, o salpican agua sobre la cara, inmersión con lesión por aspiración. El proceso de ahogamiento tiene solo 3 resultados o modificadores: ahogamientos fatales, el paciente muere; ahogamientos no fatales con morbilidad, el paciente vive pero sufre lesión o enfermedad; y ahogamientos no fatal sin morbilidad. No hay muerte ni lesiones o enfermedades aparentemente significativas. Además, las consideraciones que involucran la clasificación del ahogamiento incluyen las siguientes: incidentes que involucran a pacientes que experimentan inmersión o inmersión sin deterioro respiratorio, pero que requieren ser rescatados del agua. Deben ser considerados un rescate acuático y no un ahogamiento. Al igual que con los rayos, la Sociedad de Medicina en Medio Ambiente Silvestre de Estados Unidos ha desarrollado guías prácticas para el ahogamiento impulsadas por consenso y que son útiles para evaluar las recomendaciones más actuales y su evidencia dentro de la comunidad de medicina de la naturaleza. El ahogamiento es la 5ª causa principal de muertes por lesiones no intencionales en todas las edades de los Estados Unidos, pero afecta de manera abrumadora a los grupos de edades más jóvenes. El ahogamiento es la principal causa de muerte por lesiones no intencionales entre las edades de 1 a 4 años. La segunda causa principal de muerte por lesiones entre 5 a los 14 años. Y la tercera causa principal de muerte por lesiones entre la edad de 15 a 24 años. La tercera causa principal de muerte por lesiones en bebé en este grupo menores de 1 año, que a menudo corren riesgo de ahogarse en bañeras, baldes o inodoros. Datos más recientes de Estados Unidos sobre ahogamientos no intencionales: el número de muertes anuales entre el 2020 y el 2022, hubo más de 4.500 muertos por ahogamiento no intencionales por año. Y en periodos anteriores el promedio era alrededor de 4.000 muertes anuales. Por ejemplo, el periodo 2018-2021, la tasa ajustada por edad fue de 1.31 muertes por cada 100.000 personas. Casi 11 personas mueren cada día por ahogamiento no intencionales en Estados Unidos. Aproximadamente 77 personas por semana y unas 330 muertes por mes. Después de décadas en las que las tasas venían disminuyendo, los registros del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que desde el año 2020 los ahogamientos han vuelto a aumentar, superando las 4.500 muertes por año a la actualidad. Los incidentes mortales ocurren con mayor frecuencia en entornos de agua natural, lagos, ríos y océanos, seguidos de piscinas y bañeras. En comparación, los ahogamientos no intencionales y no mortales tratados en los servicios de urgencias de Estados Unidos fueron más elevados en piscinas, seguidos de entornos naturales y bañeras. Las tasas de lesiones mortales y no mortales fueron más altas en niños de 4 años o menores y en hombres de todas las edades. Las tasas de muerte no mortales entre hombres fue casi el doble que las mujeres. Y el 80% de los pacientes mortales por ahogamiento son hombres. Por cada niño que muere ahogado, otros 4 buscan atención en emergencias por ahogamientos no fatal, con resultados que van desde 0 hasta diversos grados de lesión cerebral irreversible. La lesión neurológica devastadora es el resultado más temido para los supervivientes del ahogamiento de todas las edades y demuestra evidentemente de que el ahogamiento es verdaderamente una enfermedad neurológica con una vía pulmonar.
El principal determinante de la supervivencia y funcionalidad a largo plazo después de un ahogamiento es la extensión de la lesión del sistema nervioso central. Entonces, reconocer estos factores aumentará la conciencia y ayudará a la creación de estrategias y políticas preventivas para minimizar estos sucesos. Para los bebés y niños pequeños, el factor principal de riesgo es la supervisión inadecuada. Para los adolescentes y adultos, es conducta de riesgo y su uso de droga o alcohol. Esto quiere decir que el comportamiento respiratorio que conducen a un desmayo hipóxico, para aumentar la distancia de nado bajo el agua, algunos nadadores rescatistas y guardavidas hiperventilan intencionalmente inmediatamente antes de sumergirse, reduciendo su presión parcial de dióxido de carbono arterial. Debido a que el nivel de dióxido de carbono del cuerpo proporciona el estímulo para respirar en pacientes sin enfermedades pulmonares obstructiva crónica, una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono disminuye la retroalimentación al centro respiratorio en el hipotálamo para respirar durante la contención de la respiración. Sin embargo, estos nadadores corren el riesgo de ahogarse porque la presión parcial de oxígeno arterial no cambia significativamente con la hiperventilación. Mientras el individuo continúa nadando bajo el agua, la presión parcial de oxígeno disminuiría significativamente y provocaría una posible pérdida de conciencia e hipoxemia cerebral. Esta condición se ha denominado apagón en aguas poco profundas, hipoxia de ascenso en el contexto de buceo, apagón en superficie y apagón por apnea estática, aunque los términos apagón hipóxico y pérdida de conciencia hipóxica son los términos comúnmente utilizados para esta condición. Otro punto es la inmersión accidental en agua fría que provoca un shock de frío. Otra situación que pone a las personas en mayor riesgo de ahogarse en la inmersión de agua fría con la cabeza afuera. Los cambios fisiológicos que ocurren con la inmersión en agua fría pueden tener un resultado desastroso o un efecto protector en el cuerpo, dependiendo de muchas circunstancias. Los resultados adversos son más comunes y se deben tanto al colapso cardiovascular como la muerte súbita a los pocos minutos de la inmersión en agua fría, una condición conocida como shock por frío. Se reconoce que el ahogamiento es una epidemia entre los jóvenes, siendo los niños pequeños el grupo más numeroso. Debido a su naturaleza inquisitiva y sus lapsos momentáneos en la supervisión de los adultos, los niños menores de 4 años tienen la tasa más alta de ahogamiento. Los hombres presentan el 80% del ahogamiento, con 2 incidencias máximas relacionadas con la edad. La primera incidencia máxima ocurre en los hombres de 2 años de edad y disminuye a los 10 años, y luego aumenta rápidamente hasta alcanzar su máximo nuevamente a los 18 años. Los hombres mayores pueden correr un mayor riesgo de ahogarse debido a mayores tasas de exposición a actividades acuáticas, mayor consumo de alcohol mientras estén en el puerto y mayores comportamientos de riesgo. Debido a la historia de segregación en los Estados Unidos, a muchos afroamericanos mayores se les negó el acceso a piscinas y las clases de natación. Si un abuelo o un padre no nada, las clases de natación para niños pueden convertirse en una prioridad menor para la familia. Hoy en día, los niños afroamericanos se ahogan con más frecuencia que los niños blancos. Los niños afroamericanos tienden a ahogarse en tanques, lagos y otras fuentes naturales de agua. La aparición de enfermedades o trauma subyacente pueden provocar ahogamiento. La hipoglucemia, el infarto de miocardio, la arritmia cardíaca, la depresión, los pensamientos suicidas y el síncope predisponen a los individuos a sufrir incidentes de ahogamiento. Un estudio informó que el riesgo de ahogamiento en personas con epilepsia aumenta de 15 a 19 veces en comparación con personas de la población en general. Y la polifarmacia en personas mayores ha provocado un aumento en la tasa de ahogamiento
en personas de 65 años o más. Se deben sospechar lesiones de la columna cervical y tratamientos craneoencefálicos en todos los incidentes y lesiones no presenciados que involucren a surfistas y víctimas de buceo en aguas poco profundas o en agua con objetos sumergidos como raíces o árboles. Tenga en cuenta que las principales organizaciones de salvavidas y las autoridades de servicios médicos de urgencias en silvestre ya no recomiendan la inmovilización prolongada con tabla dentro o fuera del agua, aunque las tablas pueden ser útiles como herramienta de transporte para mover pacientes. Los invito a que consulten la sección 1, 2 y 3 del podcast del consenso sobre restricción al movimiento espinal en pacientes víctimas de trauma. Y el abuso infantil se informa una alta incidencia de traumatismos no accidentales por ahogamiento, particularmente en bañeras. Un estudio de niños que sufrieron muertes por ahogamiento en una bañera entre 1982 y 1992 encontró que el 67% tenía hallazgos históricos o físicos compatibles con un diagnóstico de abuso o negligencia. En consecuencia, se recomienda encarecidamente que cualquier incidente sospechoso de ahogamiento de un niño en una bañera se informe a servicios sociales locales para una investigación adecuada. La hipotermia, el ahogamiento puede resultar directamente de una inmersión prolongada que provoque hipotermia y se define como una temperatura corporal central inferior a los 35 grados centígrados. La inmersión en agua permite una rápida pérdida de calor corporal hacia el agua generalmente más fría, precipitando así la hipotermia, aunque la mayoría de las muertes en agua fría se deben directamente al ahogamiento y no a la hipotermia. Siempre que se realicen paseos en bote u otras actividades distintas a la natación en agua fría, se deben disponer de un dispositivo de flotación personal y idealmente se deben usar durante cualquier operación que produzca o que pueda provocar inmersión. A medida que avanza el proceso de ahogamiento, un esfuerzo inspiratorio reflejo atrae agua hacia la faringe y la laringe, provocando una respuesta de asfixia. Los expertos en el ahogamiento informan que el laringoespasmo es muy raro y probablemente ocurre entre el 3% de los casos o menos. En la gran mayoría de los casos, la aspiración de agua y la hipoxemia posterior lo que causa la pérdida de conocimiento. Para los profesionales de la atención prehospitalaria, el denominador común en cualquier ahogamiento es la hipoxia cerebral. El hecho de que la hipoxemia sea consecuencia de la inmersión, el laringoespasmo o la aspiración no tiene importancia para el tratamiento o el resultado del paciente. Todo proceso de ahogamiento, desde la inmersión hasta la hipoxemia, la apnea, la pérdida del conocimiento, el paro cardíaco, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia generalmente ocurre en segundos, a unos pocos minutos. Para aquellos que sobreviven, el manejo del paciente debe estar dirigido para evitar rápidamente la hipoxemia y la posterior hipoxia tisular, especialmente en el cerebro en pacientes que se ahogan, evitando así un paro cardíaco o el daño cerebral. El factor más importante que determina el resultado de la duración de la inmersión, la edad, la salinidad, la temperatura del agua o el estado de los testigos. Y un mecanismo de lesión, un escenario común de inmersión de cabeza en el agua o un incidente de inmersión de todo el cuerpo comienza con una situación que crea una respuesta de pánico, lo que lleva a contener la respiración, la falta de aire y el aumento de la actividad física en un esfuerzo por permanecer o salir de la superficie del agua. Según la mayoría de los informes de los transeúntes, rara vez se ve la víctima en la inmersión gritando o saludando pidiendo ayuda mientras luchan por mantenerse sobre la superficie del agua. Más bien, se lo ve flotando en la superficie o en una posición inmóvil, o se sumergen bajo el agua y no logran salir a la superficie. Y en el rescate acuático, muchas organizaciones de seguridad en el agua recomiendan el uso de profesionales altamente capacitados y que se capaciten periódicamente para el rescate, la recuperación y la reanimación en el agua. Sin embargo,
si no hay equipos profesionales de rescate acuático disponible, los profesionales de la atención prehospitalaria deben considerar su propia seguridad y la seguridad de todos los socorristas antes de intentar hacer un rescate en el agua. Se recomiendan las siguientes pautas para rescatar de forma segura a una víctima fuera del agua. Todos estos pasos siguen a un intento inicial de máxima prioridad de proporcionar flotación a la víctima. En la mayoría de los escenarios de rescate acuático, estas intervenciones potencialmente interrumpen el proceso de ahogamiento y gana tiempo para planificar futuras intervenciones. Un primer punto, intente realizar el rescate en el agua extendiendo la mano con un palo, un remo o cualquier cosa para que el rescatador permanezca en tierra o en un bote. Tenga cuidado para evitar ser arrastrado en el agua sin darse cuenta. Y un segundo punto, cuando no sea posible alcanzarla, arrójele algo a la víctima como un salvavidas o una cuerda para que flote hasta ella. Y el tercer punto, una vez que la víctima tenga una línea de rescate, remolque a la víctima hasta un lugar seguro. Cuarto punto, si es necesario entrar al agua, es preferible utilizar un bote o una tabla de remo para llegar a la víctima. Y se debe contemplar usar un dispositivo de flotación personal. Y quinto punto, la técnica más arriesgada es recurrir a un nadador de rescate. Algunos textos en el área silvestre describen este riesgo denominando este paso ir o no ir, indicando que el paso ir debe iniciarse solo después de una capacitación adecuada y una evaluación completa del riesgo-beneficio. Y el análisis que sugiere es que el beneficio supera el riesgo. Los rescatistas deben usar un dispositivo de flotación personal si van a ingresar al agua. Idealmente estar atados a un sistema de seguridad capaz de soltarse automáticamente en entornos de agua rápida. Los siguientes son actores importantes que ayudan a predecir el resultado de la reanimación de una persona que se ha ahogado. El soporte vital básico temprano es crucial. Para los pacientes con paro cardíaco o los pacientes que se están ahogando y que no responden, la aplicación temprana de oxígeno y la respiración boca a boca o el RCP, según esté indicado, es vital importancia para el resultado. Y una de las frases o pregunta que nos hacemos, ¿por qué las guías publican el boca a boca? Las guías no te obligan a hacer el boca a boca. Si tenés una mascarilla con barrera, ventilá. Si no tenés, comprimí. Y para reforzar, el boca a boca no desapareció, se transformó en una ventilación segura con barrera. Cuanto mayor sea la duración de la inmersión, mayor será el riesgo de muerte o deterioro neurológico grave. De 0 a 5 minutos es un 10% del deterioro neurológico. De 6 a 10 minutos es el 56%. De 11 a 25 minutos es el 88% y más de 25 minutos es el 100%. Y los signos de la lesión del tronco encefálico predicen la muerte o deterioro y déficit neurológicos graves. Y en la evaluación inicial para cualquier paciente que se está ahogando incluye las siguientes recomendaciones. Prevenir lesiones al paciente y al personal de emergencia, garantizar el acceso a dispositivos de flotación para todas las personas en el agua. Iniciar planes temprano para la extracción de agua, llamar a emergencia, proporcionar soporte vital básico disponible desde el primer contacto y el transporte rápido al servicio de emergencias. Realice un rescate en el agua segura considerando una posible causa relacionada con el buceo y la necesidad de la restricción del movimiento. Considere la reanimación en el agua si está capacitado en esta modalidad. Debido a la hipoxemia, evalúe el ABC, vía aérea, respiración, circulación, utilizando el enfoque tradicional. No el CAB, circulación, vía aérea, respiración. Revertir la hipoxemia y la acidemia con 5 respiraciones de rescate inicialmente, seguidas de 30 compresiones torácicas y continuar con 2 respiraciones a partir de entonces.
Esté atento a la regurgitación, que es la complicación más común durante la respiración boca a boca y durante la reanimación cardiopulmonar. No se recomienda la RCP solo con compresiones torácicas en personas que se han ahogado. El paro por ahogamiento es hipóxico desde el inicio. Si se hace compresiones sin ventilar, solo mueve sangre desoxigenada y mantiene la hipoxia. La prioridad es revertir la hipoxemia, por eso es la secuencia ABC y se inician con 5 ventilaciones de rescate. Restaurar o mantener la estabilidad cardiovascular. Prevenir una mayor pérdida de calor corporal e iniciar esfuerzos de recalentamiento en pacientes hipotérmicos. Inicialmente, lo más seguro es suponer que el paciente sumergido está hipoxémico e hipotérmico, hasta que se demuestre lo contrario. En consecuencia, se deben hacer esfuerzos para restablecer la respiración efectiva durante el rescate en el agua, porque el paro cardíaco por ahogamiento es principalmente el resultado de la falta de oxígeno. Y los pacientes sumergidos en el paro respiratorio suelen responder después de algunas respiraciones de rescate. Los intentos de realizar compresiones torácicas cuando se está en el agua son ineficaces, por lo que tomarse el tiempo para evaluar la presencia de pulso no tiene sentido y solo retrasará que el paciente aterrice. Retira al paciente del agua de forma segura. Una vez en tierra, se debe colocar al paciente en decúbito supino con el tronco y la cabeza alineados y al mismo nivel. Se suele ser paralelos en las playas o riberas inclinadas a la orilla. Verifique la capacidad de respuesta y continúe con la respiración boca a boca según sea necesario. En este paso, recordar de tener dispositivos mascarilla con barrera y la importancia de que las playas tengan estos dispositivos. Si el paciente respira y en ausencia de sospecha de traumatismo, coloque en posiciones de recuperación y controle la respiración y el pulso efectivo. Si sospecha de un traumatismo, por ejemplo, caída, accidente de embarcaciones, inmersión en agua con peligro debajo del agua, evalúe rápidamente al paciente para detectar cualquier otra amenaza para la vida y evalúe si hay lesiones en la cabeza y en la columna cervical. Adquiera los signos vitales y evalúe todo el campo pulmonar porque pueden presentarse con una amplia variedad de problemas pulmonares que incluyen dificultad para respirar, crepitaciones, roncos y sibilancias. Los pacientes que se ahogan pueden presentar síntomas mínimos inicialmente y luego deteriorarse rápidamente con signos de edema pulmonar. Y evalúe la saturación de oxígeno del paciente con oximetría de pulso. Gracias por acompañarme en este episodio cuando el agua se convierte en una emergencia. Ahogamiento, cómo prevenir, reconocer y responder. Nos encontramos en el próximo podcast Reanimación cardiopulmonar en pacientes ahogados, nuevas actualizaciones 2025. No olviden suscribirse y darle me gusta al video. Recuerden visitar los podcasts anteriores. También me van a encontrar en las redes sociales Instagram y Facebook como Emergencias y Urgencias Podcast. Espero les sirva y nos vemos en la siguiente edición del podcast.